Buenas tardes, estamos en estos cuadernos de barrio, como todos los sábados, de 2 a 4 de la tarde, aquí desde el piso 3 del legendario edificio Hoy Nació Media, sobre la avenida Mariscal López 2948. Estamos, hace muchos años, en los años 70, cuando entré a la primaria, había dos colegios que tenían un punto medio que era un parque. Era el Parque Carlos Antonio López, donde era el centro social de chicos de muchos colegios, de muchas escuelas, de toda la zona ahí, ¿verdad? Bueno, y para nosotros, lo que nos éramos de ese colegio, era un colegio raro, el Colegio del Experimental Paraguay-Brasil. Era un colegio así como, decían que era así, de superdotado, de los más. Bueno, es lo que decían siempre, que era un colegio distinto, pero había un tema que después pillamos, con mucho tiempo después, que se inaugura el colegio en 1964, cuando se implementa en Paraguay la educación por el arte. Ahí, en los dos colegios cabecera, donde se lleva la educación por el arte en el Paraguay al sistema de educación formal, al Cristo Rey y al experimental Paraguay-Brasil, que después se pensaba llevar a las escuelas cabeceras de Asunción como un plan piloto de una educación nueva y distinta. Esa fue la educación que se empieza en el 64, a partir de la llegada de conocerle el profesor Augusto Rodríguez le conoce a un pensador inglés y trae al Brasil esa manera de hacer la educación a través del arte, y después en el 50 y pico empieza a implementarse en el Paraguay, y formalmente allá por el año 64 en el Cristo Rey, en el 72 empieza esa primera experiencia, y grandes profesoras como María Elena Solano López. Quiero que hable cada uno de ustedes, porque y vamos a hacer el avance antes que nada, por favor, estimado. Allá la cabina de Gen está detrás de la cabina de vídeo de Universo, y acá hay muchísima gente todos los sábados trabajando, porque hacemos por televisión y por radio. Y también por el canal 26 de Tigo, que es por Universo TV, 29 de personal, 26 de Tigo, 21 de personal, 29 de Claro, 16 de Copaco, y por Giga Red, la red de cables de las provincias de Misiones, Chaco y Formosa. Bueno, ahí sí, la presentación puede poner ahí. Muy particulares. Empieza en el 64 el colegio, la primera promoción se recibe en el 60 y 1970. Ustedes son una de las posteriores, pero este grupo es el grupo que inicia esta historia. Acá Pedro Florentín de Mestri, nuestro amigo Raúl Velilla, que está ahí también, la señora Ascurra, el señor Ramírez y el señor Rolón. Es alumno de esa promoción 1975. No sé quién va a hablar primero, pero acá está la mesa completa. Yo quiero aclararte que ustedes se dieron cuenta que realmente éramos superdotados cuando ya nos vieron, ¿verdad? Pues al principio dijiste que nosotros creíamos que eran todos superdotados. Éramos superdotados. No, que conste. Es un colegio muy particular, muy particular. Raúl, yo quiero hacer otra aclaración también, si me permitís. Vos dijiste que era un colegio medio raro, entonces. Yo creo que... Era rarísimo. Yo creo que hasta ahora sigue siendo raro. En esa época, el mío que decían, en la época de lo que era el ASA, ¿verdad? Un colegio muy cerrado entre ellos, el grupo ahí. Y decían también que ustedes eran... ¿dónde entran? El experimental, así como algo distinto. El experimento, pues se sonaba, el experimento, ¿verdad?
Bueno, esta es la primera. Mira, yo recibí muchísimos mensajes, miren, esta tarde. Y la convocatoria, parece que había algo que estaba por salir esta historia del experimental, y nuestro amigo Pedro Florentín de Mestri es es el culpable de todo esto. Y la generación me va escribiendo muchísima gente, me va enviando fotos, me envían fotos de profesores, del profesor Soler y de muchos otros profesores, el profesor Natalicia. Y bueno, yo me callo, hablen ustedes. Acá la señora Escurra puede hablar, contar muchas cosas. Sí, yo quiero hacer una primera aclaración. No éramos superdotados, somos superdotados. Y modestos. Partamos de ahí, ¿verdad? Sí. Y modestos. Modestos sobre todo. No, pero esa es como un sentir. Cuando vos estuviste en el CPB y saliste, te sentís distinto, sos distinto. Y eso después vas comprobando a lo largo de la vida. Porque el sistema educativo te preparó para hacer otra cosa, para ir más allá, para romper los esquemas. Con todos los esquemas, los paradigmas, no quedarte ahí. Y sobre todo, defender lo que consideras que es justo. Y a mí me parece bueno que, comenzando a hablar del colegio, ¿qué les parece si empezamos a hablar de la construcción? Y después entonces vamos entrando. Correcto. Y yo creo que ahí puede entrar Emiliano, que es vecino del lugar, y nuestro compañero Mingo, que está toda la parte de arquitectura. Claro, e incluso quiero contarles que acá hay un libro que está en todas las imágenes de Julio Diarte, y también está otro que es de Rosana del Pino, que estaba buscando en mi archivo personal y no estoy encontrando el libro. Muy interesante también, un planteamiento del colegio más moderno del Paraguay. Sí, señor, sin duda. Sí. Si me permitís, sí. Cuento quién es Julio Diarte. Él es ex CPB también. Hizo su tesis, este libro, sí, sumamente interesante. Él tiene una especialidad en Barcelona. Estaba en la última vez que supe, estaba en Rumania, por ahí estaba. Este libro es muy interesante porque uno de los primeros, aparte del libro de Del Pino también, que enfoca el edificio. O sea, digamos, hasta ahora estos textos son de arquitectura, ¿verdad? Pero la historia de la arquitectura del edificio también tiene mucho que ver con el tema de la pedagogía, del enfoque pedagógico, eso mismo que vos estabas comentando, ¿verdad? Acordate, o sea, la historia cuenta cuando Reidy va a enfocar el proyecto, el anteproyecto, era 1940 y algo. Reidy era prefecto de Río de Janeiro, prefecto de intendente, ¿verdad? Alcalde ya supe. Alcalde. Sí. Y estamos en época militar, en 1930 toman los militares en Brasil, ¿verdad? No sé cómo se llama, la Segunda República, creo que le llaman. Y entonces Reidy, o sea, contactan con Reidy, los militares contactan con Reidy y con Filho, que es Lourenço Filho, uno de los pedagogos ahí, y los pedagogos también alimentados por teorías yanquis, ¿verdad? Entonces ellos elaboran un plan y a pedido del gobierno, que era, ¿cómo que se llamaba el presidente brasileño? Getúlio Vargas. Getúlio. Hacen la primera propuesta, ¿no? Del experimental para Brasil. Del experimental para Brasil. Y lo más interesante es dónde ubicarlo. ¿Dónde ubicarlo? ¿Te puedo interrumpir ahí? Sí. Bueno, se ubica... ¿Dónde? Getúlio Vargas propuso eso al gobierno paraguayo, pero después se discutió dónde iba a ser, si iba a ser Colegio Nacional de la capital que iban a reformar, si iba a ser otro colegio o en otro lugar, un montón de situaciones. Pero después se llegó, gracias a que la doctora Gladys Solano López estaba por el Brasil, estuvo también muy metida con el Ministerio de Educación, entonces propuso de hablar con la gente de la Universidad Nacional y se lo ubicó en el predio de la futura ciudad universitaria, que se compró el terreno allá por 1937. Toda una ciudad universitaria que hasta ahora pertenece a la Universidad Nacional de Asunción. Son las 4 manzanas donde está ahora la Facultad de Filosofía. Que según los planos era el todoterreno del señor Cachinga, sí, el apellido Cachinga, sí. Y después fue el señor Grosbrón, creo que fue el segundo. Que bueno, no importa. Después, sí. Está todo por verse en la historia de ustedes, ¿eh? Sí. Está eso. Hasta ahora pertenece. Justamente yo hice un estudio cuando fui director del colegio de qué es
cuáles son los que pertenecían todavía a la Universidad Nacional, y está todo. Eso no se pierde, pertenece. Pero por supuesto ya está todo ocupado en ciertos lugares, no es difícil de volver a recuperar, tiene que hacerse otras acciones sociales. Pero así, fue en el predio de la futura ciudad universitaria. Claro, qué cosa, después terminó la ciudad universitaria en San Lorenzo. Bueno, pero increíble. Tony, eso ocurrió en la época de Estigarribia. Estigarribia ya dice, estamos en 1936, ¿verdad? Dice, vamos a hacer una ciudad universitaria, la educación terciaria es importante, etcétera. Y después los estudiantes se rebelan un poco, se vuelven revoltosos, suspendemos el tema de la ciudad universitaria. ¿En San Lorenzo ya? No. Primero era acá, ¿verdad? Y se quiso hacer la ciudad universitaria, se previó, había como 2 hectáreas, Sí. pero se llegó a concretar solamente las 2 hectáreas que son las del colegio. Las otras se iba a comprar. No se compró eso está titulado el nombre de la Las universidad. 2 hectáreas. No, son 15 manzanas más o menos, porque lleva hasta el río, 15 manzanas. 15 hectáreas, sí. Pero ocupadas, digamos. Pero ya están ocupadas. Es difícil de recuperar ciertas situaciones, pero está. Y eso no se puede porque pertenece al Estado. Alguna vez. No, tampoco se podía ocupar porque es el Estado. Y tampoco, no sé. Pero está en esa forma. Por eso. Lo que está diciendo es cierto. Estigarribia con la rebelión ya de los estudiantes, entonces dejaron de lado para que sea en Asunción. Hay un detalle que después, acá sale, esto es laboratorio de radio, Raúl. En el 40 o 39-40, Estigarribia también le expropia un campo a los Soteras en San Lorenzo, y eso hoy es la ciudad universitaria. Sí. Qué interesante analizar un poco eso y cómo se lleva a San Lorenzo la universidad universitaria, por qué motivo. Mira, como diría en aquella cuestión, tener a todos esos bolches ahí en la zona del punta lo que iba a hacer, ¿verdad? Era peligroso. Sí. No, era muy peligroso. Tenemos nosotros el compañero Alberto Ramírez, que vivía, para tener una idea del sitio nomás, él vivía en la orilla del río. La mejor vista de Asunción la tenía Alberto Ramírez. Su patio daba con el agua. O sea, nosotros nos íbamos a estudiar a su casa y desde ahí pescábamos. Qué lindo, qué hermosa vista, como el sur de Asunción, ¿verdad? Un espectáculo. Y la razón por la cual se implantaron en ese sitio en particular, porque había otras alternativas, fue justamente el tema del paisaje. O sea, a Rey le encantó el tema del paisaje. Es más, después voy a contar una anécdota de cómo dio la vuelta a su proyecto por el paisaje. Increíble, ¿verdad? Por la vista del río. Era la vista del río que él lo imaginó, porque nunca asistió a Paraguay, creo que Rey. Nunca vino a Paraguay. No sé, así o sea que no tengo... No, nunca vino. Pero sí tenía gente que le informaba a Rey sobre esa situación. Y por eso también contrató para el proyecto un paisajista, porque el colegio tenía que tener 86 tipos de árboles diferentes alrededor de lo que se estaba... ¿Y sabe quién es el paisajista? Burlemar. Roberto Burlemar. Eso es increíble, y mucha gente no sabe que el patio del Banco Central del Paraguay es un proyecto de Burlemar, y ahí vas a encontrar todos los árboles autóctonos ahí en el patio ese del Banco Central. Están altísimos los árboles y ustedes iban a tener eso. Qué increíble. Estaba todo pensado, pero bien pensado estaba. Sí. Yo no sé quién. Lo tuyo es el tema de la arquitectura. Sí. Pero con respecto al entorno, teníamos aquello que le comenté, un compañero que vivía al lado, frente al otro lado, cerca del estadio, vivía Rubén Rolón. Entonces, nosotros teníamos los escenarios. dos sectores que se integraban más nosotros, que éramos más afuera, ¿verdad? O sea, era una mixtura, término brasileño, mixtura, ¿verdad? Sí, pero esa mixtura se dio porque en los inicios del experimental, como no era conocido, ellos enviaban notas a los colegios, qué sé yo, cuando las escuelas públicas, República Argentina, la Escuela de Brasil, Perú, San Antonio, General Díaz, y de ahí entonces venían los alumnos. Como era toda una novedad que tengas que dar un examen de ingreso, ahí ya empezaba que vos te sentías súper dotado. De ahí sale eso también. De ahí comenzaba. La fama. De ahí comenzaba. Sí, pero era una novedad. Nos presentábamos, no sé, 200. En nuestro grupo creo que cuando nos presentamos nosotros fue como 200. Sí, y eran
Postulantes. 30 plazas. Sí, 30 plazas. Y no había tu tío, no había recursos de amparo, no había el hijo, la nieta, el Recomendaciones, abuelo, nada. nada. Y es algo bueno que se puede destacar que cuando empezó en 1964 se hizo un llamamiento. Además no se tenía en cuenta también la edad, porque estaba entre los 13 y 15 años porque podrían ingresar, que podían rendir ahí en un principio. Y se presentaron, creo que 35, pero de los cuales aprobó solamente ni la mitad, más o menos ni la mitad. Y tuvieron que reestructurar todo eso, y por eso tardó un poco en empezar las clases ese año. Empezó ¿El año? en el 64. Se empezó en el año, en 64. en el plazo, las clases empezaban aquí en marzo, en esa época, pero ahí empezó en experimental de esa fecha el 22 de abril. 22 de abril, para poder reestructurar el nivel también de los chicos, de los profesores, especialmente también de los profesores, porque tuvieron que tener en cuenta a los profesores. Los profesores eran profesores universitarios. Nos pueden escribir a 0984-970-970 para contarnos las historias, estas historias que son parte de la educación, pero ya hoy de la historia de la educación paraguaya. ¿Cómo te ponen la foto tu compañero vos, Pedro Florentín de México? Mingo. Pedro para nosotros, Mingo para los chicos, los muchachos del experimental Paraguay, Brasil. Bueno, como vos eras vecino del estadio, ¿verdad? Sí, estaba a 2 cuadras del estadio. Ese era todo, es otro mundo también. Es otro mundo, y yo venía de la escuela Perú, ¿verdad? Que estaba también cerca de casa. Y realmente para mí fue o sea, cuando mi mamá me dijo, vas a entrar en este colegio, le dije, no, yo no quiero. Me quiero ir al experimento. No, me quiero ir al Colegio Nacional. Un compañero de escuela iba a ir al Colegio Nacional. Y después otro de mis amigos me dice, no, yo me voy a ir a ese colegio. Y ahí, para hacer la historia así como estaban contando, tuve que estudiar particular con una profesora, ¿verdad? Para poder afilarme, para poder ingresar, ¿verdad? Y realmente uno, o sea, viendo ese edificio imponente en aquella época para nosotros, ¿verdad? Que no entendíamos qué es lo que era. Una ¿verdad? nave. Sí, realmente, entonces era como, ya voy a terminar acá, ¿verdad? ¿Viste el temor que uno tiene cuando entra a un lugar donde no conoce, ¿verdad? Claro, o sea, más experimental. El edificio era rarísimo para el momento. Era un castillo de vidrio, claro, porque realmente era un castillo de vidrio ahí arriba. Y vos mirá. Junto con el Hotel Guaraní eran los edificios raros de Asunción para esa época, una ciudad todavía muy pueblerina, ¿verdad? Sí, así mismo. Muy colonial. Sí, así como Raúl estaba en el San Antonio, yo también soy en la escuela San Antonio. A nosotros no nos invitó nadie, nosotros fuimos porque teníamos que estar ahí. Específicamente en mi caso, ¿verdad? Yo quería regresar porque al ser niño cruzaba por la construcción para irme al Colegio Sagrado Corazón de Jesús en un preescolar, jardín, y se estaba construyendo el experimental cuando eso. Y después cuando estaba en la escuela, empezó a funcionar el de 64, ¿verdad? Yo me escondía con mi taí para darme un baño ahí abajo, de que era Morínico, era el encargado. El primer encargado de ahí. Teníamos que escondernos para poder entrar en los baños y observar tanta belleza, porque venir de Itapunta a estar ahí con algo tan moderno era... Mucha luz, ¿verdad? Tenía mucha luz. Mucha luz. ¿Verdad? Había y cuento la anécdota, ¿verdad? Reidy diseña en 1937, ponen en el 40, ya con Fillo, con los militares, unas escuelas en Brasil, digamos, se fue perfeccionando en la escuela. Y Fillo, el pedagogo, le decía, las escuelas se tienen que orientar de norte-sur. Sur porque no hay sol, entonces es la mejor iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, viene acá y se da cuenta que si orienta al sur, se queda sin vista. Ganó la vista. Por lo tanto, él desarrolla el tema de las persianas, aquellas horizontales, para evitar el asoleamiento, porque si no, que coste que nosotros igual sufrimos un poco. Para mirar al norte. Calor. Para sí. mirar al no. Sí, para mirar al norte. Casi noreste. Sí. Casi noreste, pero el sol se inclina ahí, entonces necesitaba las persianas. Sí, pues en invierno sobre todo. En invierno. Y en invierno lograban pasar algunas rajas de luz
que nos invadía a nosotros, porque era todo vidrio. Uno de los lados, para la gente que no conoce, uno de los lados de las aulas era todo vidrio, casi 100% de vidrio. ¿Verdad? No había cortinas, no había aire acondicionado tampoco. Claro, claro, pero qué increíble. Bueno, esto es para ese tema que al que te voy a hablar ahora, te voy a decir, ¿cómo te apodo? Voy a llamar a partir ahora su apodo. Mingo. Mingo Florentín de Mestre. Mingo, el tema de declarar patrimonio histórico al colegio. Eso Es el tema que tenemos que ver con el decano Puchero, ¿verdad? Exactamente. Yo estuve averiguando y sí, está protegido patrimonialmente. Digamos, es patrimonio. Pero pasa que hay varias categorías de establecimiento de patrimonio, entonces, pero ya es un bien protegido. O sea, protegido quiere decir muchas cosas también, que luego vamos a ahondar sobre ese tema. Pero es interesantísimo la experiencia, ¿verdad? Y después las posteriores, los de mi época y los posteriores, cuentan historias increíbles, las peleas porque tenían una especie así de vidrio hacia arriba, encima de las aulas para que entre el sol, ¿verdad? El túnel, hay una parte del túnel ahí. Y la historia del túnel que cuenta, por ejemplo, Patricia Garza Cuquejo, cuenta la historia del túnel. Son increíbles las peleas y todas las historias que hay en ese edificio, que es un... Inclusive para subir ahí arriba en el tanque. En el tanque. Sí, sí. Eso era bastante frecuente entre los muchachos, inclusive las chicas también que subían ahí. Ana era una de ellas. Qué importante el trabajo que hizo Diarte. Mira, acá hay tanto que hablar. Hay que hablar la historia. Acá hay una cantidad ya de mensajes, más o menos un corto que está... Ahí caen como locos los mensajes, evidentemente, del CPB y también la gente interesada en la arquitectura, porque este proyecto del experimental Paraguay Brasil y el proyecto de un shopping que está acá hacia allá, hacia Aviadores del Chaco, el Bajo, ¿verdad? Se estudian en muchos lugares del mundo en arquitectura, se presentan como proyectos y como piezas de la historia de la arquitectura moderna. Exactamente, y como estaban diciendo que era un proyecto con edificio y pedagogía, estaba inmerso en lo que sería en la educación en ese momento, un boom, que es la nueva escuela, que también estaba dentro de ello, y que no se lo dio mucha importancia aquí a Ramón y Cardoso. Ramón y Cardoso. Tuvo mucho que ver, y el experimental tiene muchas cosas de Ramón y Cardoso, en la parte de arte, en la parte de vista, en la parte de cómo estudiar afuera, más o menos, y conviviendo con la naturaleza. Qué gusto hablar con ustedes, en serio. O sea, todo es algo nuevo que contar, Raúl. En serio, para mí no es un corte. Pero después del corte, la historia de la Escuela de Perú tiene todo que ver con el CPB. Acaba de decir el tema de Ramón y Cardoso, y la escuela activa empieza en la Escuela República del Perú. Gracias. Eso le debo a mi amigo David Seifert, que es un gran estudioso de la historia de la educación paraguaya, y él hizo toda esa investigación, y también el tema lo que dijiste, el tema de la mirada, en la dirección del viento en Asunción por el tema de nuestro clima. Pero hay tanto por hablar. Del viento después yo voy a contar una anécdota. La señora Ascurra que va a contar una anécdota del viento. Está genial esta charla. Hoy es sobre la historia. Recuerdo de historia ya, que es el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, y no solamente la arquitectura, lo humano dentro de esa gran caja de cristal, y también el diseño que hizo Burle Marx, el más grande paisajista del siglo XX, que diseñó los jardines de Brasilia. También hay 1000 historias por hablar. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos en estos Cuadernos de Barrio como todas las tardes de sábado de 2 a 4 de la tarde, aquí desde el piso 3, el legendario edificio Hoy Nación Media, que también la estructura de este edificio ya tiene su historia de la época del legendario HDD también. O sea, hoy, Mingo, quiero contar, estamos hablando hoy, antes que nada, sobre el recuerdo del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Estamos con la señora Ana Ascurra, con Pedro Florentín de Mestre, alias Mingo, el señor Rolón, el señor Ramírez, y Raúl Velilla, como ustedes nos crean, está acá a 20 metros, está en su programa de Monte Carlo. Entonces él va y viene cada rato acá, Raúl Velilla, que está con su programa sobre automóviles.
Y quiero agradecerte, Mingo, el libro que me trajiste ahora, a Asunción Ilustrada. ¿Dónde puede comprar la gente este libro, Mingo? Creo que en el lector. En el lector, ahí sí, en el lector. Es un hermoso libro que hizo Mingo, nuestro amigo Pedro Florentín de Mestri. Florentín de Mestri tiene otra historia más también con el tema, aparte del experimental para Brasil, con el Brasil, que es la historia de haber pasado por lo de Livio Abramo, ¿verdad? Sí. Ya se pasar por lo de Livio Abramo, que tiene que ver todo, bueno, con la boa amistad, ¿verdad, señor? Sí, boa amistad. Pero acá, ustedes no saben, hay una cantidad de leer después todos los mensajes, hay como 25 mensajes que tengo que leer. Ustedes no saben lo que estaba contando acá el señor Ramírez, director ex director del colegio, ex alumno del colegio, estudió en el colegio, vivió frente al río. Todo, podemos llamarle lo que hoy se llama la localidad, el tema de moverte solamente en tu pequeña zona, ¿verdad? Eso sería ideal para vivir esto siempre, ¿verdad? No solamente eso, porque la filosofía misma del colegio es vivir, primero estar dentro, inmerso en su comunidad, después dentro de lo que es su ciudad, y después dentro de lo que es su país y abierto al mundo. Esa filosofía tiene el experimental. Así, nos abrimos dentro de la comunidad, por eso entraban la gente del barrio y venían un poco más de la ciudad, un poco más alejados, y después nosotros nos abrimos a lo que es dentro de nuestro país y después al mundo. Pero lo que contaste del tema, cuando hay una pequeña historia que la gente no sabe, que no está escrita, y que no saben que el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, en un tiempo, allá en la época, bueno, cuando tuvimos el problema con Brasil con el salto de Guairá, el colegio no se terminó. Así es, ¿verdad? Así mismo. No pudo llegar a terminarse, y ya que está avanzada la parte educativa. Y después también Mingo va a comentar con respecto a la construcción del colegio. Es el primer colegio en el país donde se rompió un poco de esquema del lugar de los estudiantes y del profesor también. Los colegios que un poco más antiguos, ya sea dentro de la ciudad, el Colegio Nacional de la capital, el Colegio Cristo Rey y el Colegio San José, tenía un lugar un poco más alto para el profesor. Una tarima. En los años 60. Sí. Y el experimental ahí terminó con ese esquema. Claro, todo plano. Y eso lo puede explicar un poco Mingo. El tema de las características tipológicas del edificio del hotel, que tiene mucho que ver con la pedagogía, aparecen como elementos de la arquitectura moderna, que vos conocés perfectamente, que los principios de Le Corbusier, planta libre se llama planta baja vacía. Y vos decís, ¿para qué me sirve la planta baja vacía? Ningún colegio tiene eso anteriormente. Eso era el patio, ese era el patio cubierto. Ese concepto lo había desarrollado Le Corbusier. Aparece el tema del hormigón, aparecen ciertas simbologías, ¿verdad? Donde la biblioteca, el almacenamiento del conocimiento está en un extremo, los módulos son de 8 por 6 por 8. 6 por 8. Sí, 8 por 6. La biblioteca estaba al final del túnel. No, y justamente en los dos extremos. No, digo nomás, te ibas por el túnel y llegabas a la biblioteca. Al túnel, al pasillo. Sí, pasillo. Y muy interesante, ¿verdad? O sea, lo único que faltó para que sea una tesis de arquitectura moderna es la terraza jardín, que yo no se dio porque tiene que ver. Pero esta historia es fantástica. Acá en esta historia está metido. Esta historia del Colegio Experimental Paraguay está metido. Los Estados Unidos, nuestra relación con el Brasil, sí. Todo está. Es la historia de Stroessner y llevar del todo a San Lorenzo. Todo esto no está escrito. Está la historia de Efraín Cardoso con su tesis con el tema de la defensa del Salto de Guairá. Sí. Qué increíble, ¿eh? Está inmerso todo eso dentro de... Si alguna vez se debe decir eso, de la construcción, de por qué tuvo interés el Brasil también para construir un colegio aquí en Paraguay. Todo eso tenía una cuestión política que se fue después manifestando y se fue
Y gracias a Dios nosotros tuvimos la suerte de gozar sobre eso. No, eso es importante, claro. Que cambió Todo, la educación. La gente radical nos va a decir, sí, los brasileños vinieron acá a meterse, ¿verdad? Pero por suerte esas cosas buenas se metieron. Por suerte apareció las Colinas de Arte. Por suerte apareció la misión cultural brasileña, ¿verdad? O sea, Sí. que yo me considero hijo de ahí también, ¿verdad? Como ustedes. Acá hay muchos mensajes. Soy Rubén Páez, egresado del 75. Mi padre, un vendedor de carbón de Caguazú, dijo, mi hijo va a entrar en ese colegio sencillamente porque ellos no se meten en política. Decía su papá. ¿Pero qué es política? Ese es el tema. No, ¿verdad? Rubén Páez era nuestro compañero. que Sí. conste, ¿no? Ahora, justamente estuvimos hablando con Ana, estábamos comentando, hubo una parte medio convulsa en el colegio, que fue en el año 74, 72, 73, 74, 74. 75, toda esa ¿Vos época. recordás más o menos la época de 76 también, ojo, Cristo No, Rey. claro, Cristo Rey también. 74 y después continuó con 75, 76, ¿verdad? Ese es otro tema, Rolón, Sí. vecino del estadio y exalumno del CPB. El éxodo de los alumnos del Cristo, en esa revuelta del 76, muchísimos padres quitaron a sus hijos del colegio, le llevaron mucho al CPB. Una de ellas fue Celia María Benítez, Sí. a su hijo Rolando Chaparro, que era mi compañera, que entraba en el Cristo Rey y se fue al experimental. Eso empezó en el 74, porque tuvimos nosotros 73. 73. Tuvimos, y entraron en el 74, creo, ¿verdad? O 73. No, 73. Son 5 alumnos más o menos que se fueron al Cristo Rey. Juan Ángel, seis. estuvieron Juan Ángel Naput, Edgar Saldívar, Edgar Saldívar. Acá dice Armó Carlos Iribas. Armodio Soler y Ciudad Volpe, Día de la Juventud, Colegio Experimental para Brasil. Muchas fotos. Acá hay otra cantidad de mensajes. Para el programa Cuadernos de Barrio, soy alumno del CP. Estoy emocionada. Yo también estoy emocionada. Mi hija, nieta, sobrinos, todos fueron alumnos del Castillo de Vidrio. Mira, increíble. Sí, si hacemos una reseña de los profesores. Muchos mensajes, después leo todo. Por el tema de Armodio. Sí, porque fue el profesor también el Cristo Rey. Sí. Armodio también era Sí. bueno, fantástico. Vos sabés quién era su padre, ¿no? Sí, O sea, claro, don Ignacio. Don Ignacio. Y los profesores, había como una especie de criterio, ya que dependía de la universidad, de excelencia en el tema de profesores. Nosotros teníamos María Teresa Cayano. María Teresa era. María Teresa. Matemática, doctora en matemática. Famosa conocida por la de Cayano. Sí, Cayano. Doctora en física, Sí. nuestra profesora en matemática. Emina Nácer Natalicia. Emina Nácer Natalina. Pero una de las cosas que yo siempre le suelo mencionar hasta a mis alumnos, ¿verdad? Nosotros tenemos referentes. ¿Sabe quién era nuestro profesor de educación física? Ferreira. Julio profesor César Ferreira. Profesor Ferreira del Olimpia. O sea, él terminaba de entrenar al Olimpia y nos iba a entrenar a nosotros. El profesor Ferreira también fue profesor director de una de las primeras academias de gimnasio de Asunción. El profesor Ferreira también. Sí. Acá manda fotos, acá manda una imagen. Dice María Liz Rodríguez de Brito Solano López, la hija de María Adela Solano López, de viuda de Bota. Dice, claro, la de Natalicia, Antonio Ayala, Fátima Mereles, la ciudad la de Devars. Natalia Silvalín también fue profesora de ustedes, la ingeniera. Sí, No. La mamá de Stanicheski. Stanicheski Sí. estuvo asesorando en ciertas cosas, pero no fue profesora. Stanicheski fue alumno. Era El hijo Miguel. el hijo. Miguel. Miguel fue alumno. Miguel Miguel. Cheque Silvalín. Sí, pero Silvalín era profesora de la Facultad de Filosofía, está en la matemática, pues yo fui su auxiliar en física de Stribalín. Y además de esa situación de los profesores y también el ambiente, yo recuerdo una anécdota que tuve con el doctor, ¿cómo se llama el doctor que estaba en... Lino Bersani. No, Zapena. Zapena. El doctor Zapena. Oscar Zapena. Oscar Zapena dijo, bueno, yo vine a formarme aquí como docente dentro del CPB porque tenía las condiciones, porque tenía que cambiar mi modo de estar con los alumnos, tenía que ser un poco más abierto con los alumnos y tratar de llegarlo a ellos, no ser tan, digamos, fuera de lugar. Tan drástico. Tan drástico, todo eso. Y lo que pasa con él, se formaron así Emina,
La profesora de matemática que teníamos nosotros era De Silvero. de Silvero, Alejandrina, que es un profesor universitario. Y dentro de Mina estaba también María Luisa Artaconada Thompson. La parte bien dura de lo que era la lengua española era con Mina, pero la parte que nos hacía poesía, nos llevaba a la imaginación era María Luisa. También Inca Pleyar, acá está. Inca Pleyar vino después de los años ya 75, 76, 77, que también siguió la misma línea. ¿Qué enseñaba el padre Lalo con ustedes? ¿Qué enseñaba el padre Lalo? Filosofía, química. Química, químico el padre Lalo, ¿cierto? Sí, estuvo mucho tiempo. Padre Lalo Alborno. Una anécdota que yo tengo, o sea, que me acuerdo, ¿verdad? Es Mina escribía los libros para, ¿cómo se llama? Artes del lenguaje, no recuerdo exactamente el nombre, ¿verdad? Pero dentro de su descripción de su biografía decía profesora por oposición del Colegio Experimental Brasil. Y ella explicó que por oposición significaba que tenía que rendir examen para poder Concurso. Concursó para que se pusieran. Era también el primer lugar donde se concursaban los profesores para poder. Concursaban los profesores para poder enseñar. Ser de parte del plantel de docentes en los años 70, 60, 70... Y así sucesivamente, actualmente también, ¿verdad? Acá te envía, bueno, después esto, evidentemente, estimado Pedro Florentín de Mestre, hay que escribir un libro sobre esta historia, porque van llegando los mensajes por todas las historias que nos están, juntar todas estas historias, Ana. Acá dice, los orientadores brasileños eran Pedro Dani Alves, Jaider Teixeira, Perola Perli, la profesora Perli, María de Lucía Castillo. Pero María Lucia. María Lucia Castillo. Sí, el Castillo fue el último ya. El último que después Itamaraty quitó a los profesores brasileños así como orientadores pedagógicos. La historia es la siguiente con respecto a los orientadores pedagógicos que vinieron. La directora tiene que ser, el director tiene que ser paraguayo. Entonces dentro de esa situación está... y también dentro del convenio está que el director tenía que ser profesor de la Facultad de Filosofía. Está dentro del convenio en ese sentido. Y por eso la primera directora, que estuvo 25 años, de 64 a 89, era la doctora Solano López, ¿verdad? Que era decana. Ella fue primero directora del colegio y fue decana a partir de 66 creo, llegó a ser decana de la facultad. Y con ella vino la Facultad de Filosofía a las instalaciones del colegio, porque primero estaba el colegio. ¿Qué participación hay acá? Porque te cuento que tengo que leer todo acá. También no nos olviden de Sanabria Ibarrola, sí. Que fue también directora, fue ella también, ¿verdad? Sí. La Ibarrola, ¿verdad? Sí. La profesora Ada. Conocida como Chusca. Sí. ¿Por qué? Y se decía, la locura química. Mira, químico, acá hay una cantidad de mensajes. Ustedes, disculpen, pero no voy a poder leer esto, porque hay tantos mensajes que de a poco voy leyendo. No me gusta mucho a mí el tema decía, ¿no? Acá a la señora Curra, que cuando los chicos hoy hacen una animación de una fiesta, lo que sea, se cuelga la computadora y se quedan colgados, ¿verdad? Yo por eso trato de no meterme tanto con la computadora para charlar acá. Pero hay muchos mensajes que voy a hacer un momento. Tenemos todavía una hora para poder leer todo los mensajes ahí, como nunca. ¿Qué efervescencia hay con el experimental? Sentimiento, ¿verdad? Sí. Cuento un profesor que me acuerdo, ya que estamos hablando del tema de profesores, Oscar Solís. Sí. ¿Vos te acordás? Sí, Oscar, claro. Oscar era fantástico, ¿verdad? O sea, hasta ahora él sigue caminando, se va todos los días religiosamente a su misa del San José Obrero. Siempre le vas a encontrar en tarde. Excelente, una persona excelente. Yo recuerdo, buenísimo. ya que mencionaron al profesor Ferreira en educación física, ahí nosotros no teníamos una infraestructura, sin embargo practicábamos todos los deportes. Sabíamos atletismo, salto alto, salto largo, carrera, posta. Jabalina. Hacíamos lanzamiento de jabalina, bala. Hacíamos vóley. No teníamos los aros para básquet, entonces hacíamos cesto humano. ¿Cómo se cesto humano? Cesto humano. En el lugar de un aro está una persona que es la que se le tira y le tiene que tomar la pelota. Yo estoy haciendo todo como ella. Cesto humano. No teníamos los aros. Y la cancha de vóley estaba abajo. Sí.
Que primero, siempre hay una discusión de la cancha de voleibol, el teatro de la Facultad de Filosofía, ahora sí, pero en un principio fue una cancha de vóley, de moderno, con primer piso de parquet dentro de una cancha de vóley en Paraguay, de toda una infraestructura. Solamente que estaba, y eso es un problema que yo tenía como director, de solucionar la parte húmeda, porque es naciente, todo ese lugar es naciente de agua. Un río que fluye, inclusive en un principio tenía un gran pozo donde quitaba el agua y lo voltaba para arriba, para el tanque, y eso distribuía dentro de eso. Yo después lo aproveché para ciertas cosas también dentro, para que no faltara agua, porque a partir del 2014 más o menos empezó a faltar agua. Hay una imagen, hay unos videos también, videitos también. Que esos son los vestidores, que moderno todo, ¿verdad? Esa era la cancha de básquet, de vóley. Qué increíble, todo la modernidad total ahí, totalmente de todo. Ese es parte del baño, del vestuario de varones y de mujeres era iguales, el lugar de... Una simpleza de línea impresionante, ¿eh? Qué modernidad, que toda una época... hay muchos mensajes, pero acá uno era fini porque se va a enojar si no lo leo. El experimental para Brasil, creo que estaba periodismo, estaba comunicación, estaba de la UNA, y una canchita en donde jugábamos básquet. Claro, la cancha de básquet abajo, ¿verdad? Sí, no. La de arriba. No, estamos arriba, al costado del tanque, más o menos, se practicaba básquet ahí. Pasa que, para que la gente que no conoce tanto el experimental, como tenía pendiente el terreno, entonces Rey hace una placa, una plataforma, ¿verdad? Y lo que le sobra hacia abajo hace una cancha, o sea, 7 metros de diferencia, y hace una cancha de vóley con una infraestructura interesantísima. Luego se convierte en un auditorio. Sí, pero lo importante ahí que Rey, por ejemplo, al hacer el esquema, toda esa situación, tenía que tener una salida, una cancha de deporte arriba, y está el lugar donde uno puede salir hacia arriba, que tenía que ser el polideportivo, el polideportivo de la institución, ¿verdad? Que no se llegó a hacer, ¿verdad? Era salida al polideportivo de los vestuarios de abajo, sí. Así mismo. Pero no llegó a concretarse todo eso. Y después del polideportivo pasamos al auditorio que también se construyó. ¿En qué año fue esa historia de que el colegio para la excursión en el Salto Guairá fue y en los años 60. En los años 60, después vamos a llegar hasta aquí y vamos a empezar entonces a implementar solamente la parte de educación, no de construcción. Y pasó, al terminar eso, al entregar... El Brasil entregó el 7 de septiembre al Estado paraguayo la inauguración oficial del colegio. De 1964. Sí. Las clases empezaron el 22 de abril, pero se entregó eso en el 7 de septiembre, el día de la independencia de Brasil, ¿verdad? Sí. El proyecto había comenzado en el 54, entre los prolegómenos de aprobación y demás. El proyecto completo, para la gente que no conoce, ¿verdad? O sea, lo que nosotros vemos hoy es el bloque que corresponde a la parte de aulas. Lo que no se construyó y que estaba, digamos, en la parte de adelante, de todo un eje que falta, que tenía un auditorio, tenía una piscina y una cancha, todas cubiertas. El auditorio era gigantesco. O sea, esos 3 bloques equivalían a todo el desarrollo. Más el jardín, alrededor de las plantas. La gente que no sabe, estamos hablando acá del experimental Paraguay-Brasil, estamos hablando sobre aparte de la historia de los alumnos del experimental Paraguay-Brasil, estamos hablando también de una historia de la modernidad que tiene todo que ver por el lado de Niemeyer, el lado con Reidy, la historia del diseño de la ciudad de Brasilia, tiene todo que ver con esto, por un lado. Y por otro lado, la modernidad en la educación, sí, a través de Augusto Rodríguez, que había venido a Paraguay a contar a implementar lo que había aprendido en Inglaterra, y había venido a Paraguay después, a fines de los 50, para traer al Paraguay esa nueva educación, que para muchos que son radicales,
que la boa amistad, y eso era Itamaraty, hacía todo eso por el tema de Itaipú. Genial. Yo hoy, así como ustedes con su educación, yo le agradezco porque así puedo llegar a Paraguay. Alguien que me abrió la cabeza, que fue el maestro Livio Abramo. Pero hay una historia muy grande en la parte de educación también que no se tiene en cuenta aquí. Nuestro colegio guía fue el colegio Nueva Friburgo, que estaba a 200 kilómetros de Río de Janeiro, ¿verdad? Y en una visita que tuve yo a la Nueva Friburgo, ya terminó el colegio. Vamos a contar después del corte. Sí. Vamos a contar, acá el señor Ramírez va a contar una historia que fue director del colegio. Está todo por hablar acá. Es una eterna construcción esto, señora Ascurra. Sí, una eterna sí, construcción. sí. Estamos hablando del experimental Paraguay-Brasil. Estamos con el señor Rolón, el señor Ramírez, la señora Ascurra, acá con Mingo, nuestro amigo Mingo. Ya le cambiamos todo el mundo del arte ya va a conocer ahora como Mingo Florentín. Ha cambiado no es más Pedro Florentín de Mestre. Porque en los libros de arte, porque yo quiero contarle que él en los libros de arte de los 80 la figura como un artista paraguayo importante, experimentador del arte, ya figura Pedro Florentín de Mestre. Que experimental, que viene del experimental. Y Raúl Velilla, que está acá con nosotros ahora, acá enfrente nuestro, que entra y sale acá el de la radio vecina Monte Carlo. Tiene un programa a esta hora, un programa de que se llama su versión radio, el programa que se llama Clase A. Clase A le llama su programa. Yo creo que es Clase No, pero Gracias, no, Tony, realmente es un programa interesante que hace con sus 3 hijos. Yo le llamo a ellos, no sé si se acuerdan ustedes de los Borocotó, el doctor Lorenzo Borocotó, los doctores Lorenzo Borocotó, porque Lorenzo es el apellido Borocotó, son los hermanos, los hijos del señor Raúl Velilla y sus hijos, los Borocotó del Paraguay. Volvemos enseguida. Gracias, con Tony. más cuadernos de barrio. Estamos en estos cuadernos de barrio acá hablando, esta es la primera vez que me pasó, no me di ni cuenta que estábamos charlando tan efusivamente sobre la historia del experimental Paraguay-Brasil, que mucha gente joven que no conoce la historia, que es parte de la modernidad, de la educación paraguaya de los años finales del 50 y principios de los 60, y que está ahí escondido en un rincón de Itapetapunta, un lugar que estábamos hablando acá con el profesor, el doctor Ramírez, estábamos hablando, licenciado Ramírez, pero estamos hablando del tema de la posibilidad de que hoy tal vez se pueda recuperar restaurar Pedro Florentín de Mestre es limpiar lo que se hizo de más en su momento, ¿verdad? Y bueno, estamos hablando acá con la profesora, le decir, la señora Ana Ascurra, con Pedro Florentín de Mestre, que es el coordinador de esta charla, esta tarde, y removedor de historia. Acá están diciendo eso. Estamos removiendo la historia con Trementina, esta historia que estaba escondida de una parte que tendría que ser un lugar de visita y de un lugar de estudio, inclusive. De estudio y de paseo turístico. Yo tengo que hablar con el martes con la ministra de Turismo, y es parte de la historia. Ojalá se pueda restaurar esto, licenciado Ramírez. Ojalá se pueda limpiar, se pueda volver a mirar el río desde la planta baja libre del experimental para Brasil, ¿verdad, Raúl? ¿Verdad? Sin duda. Que era nuestra diversión, justamente porque si hacemos un poco de historia con el experimental, vino a cambiar una serie de esquemas. Por ejemplo, teníamos clases de 40 minutos como en la facultad, un receso de 10 minutos entre clases que no existía en ningún colegio. Eso es por contar lo básico, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos? Nos íbamos a la baranda donde podíamos ver el río Paraguay y bueno, ahí bromas de por medio y todo lo que había. Cosas que no sé si hoy día los colegios tienen todavía o ya implementaron. Eso ya era allá por el año 70, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la mayor virtud del sistema, de lo medular del sistema educativo del experimental Paraguay y Brasil es el trabajo en equipo y la autoformación. Sí. Porque
la educación se trataba de que cada alumno busque la información, no que reciba como en el caso tradicional donde se paraba el profesor durante 40 minutos, el tipo era el único que hablaba, el único que tenía la verdad. Entonces, el experimental en eso era revolucionario, ¿verdad? El trabajo en equipo y sobre todo la formación, la autoformación, que lastimosamente yo creo que hasta hoy día no se implementó en la educación paraguaya. En la malla curricular. En la malla curricular, Sí. exactamente. Nosotros tuvimos como Norte. sí, pero como clase 75, como promoción 75, el gusto de poder cambiar nada más y nada menos que el uniforme del colegio y ser la primera promoción con la que se implementó la semana de autogobierno, que después creo que el Alvarín Romero fue el que también hizo como un ejercicio. Común. Un ejercicio. ¿Y de qué estamos hablando? Primero, cambiar el uniforme era pelearse contra la estructura. O sea, imagínate vos en plena época de dictadura que vengan unos pendejos de 14 años y te digan, ¿sabes qué? Este uniforme no nos gusta y vamos a cambiar. ¿Y de dónde sacaste eso? Y de acá de la cabeza y vamos a cambiar, ¿verdad? Y después la semana de autogobierno, que era que el sexto curso tome el control del colegio desempeñando los roles directivos por una semana, sin, con la supervisión, pero sin la injerencia directa de la dirección. Eso era algo impensable. Estamos hablando del año 73, 74, o sea, no había 75. más innovador que eso y probablemente no solamente innovador, sino provocador, porque era un ejemplo que si cundía podía generar una serie de, de problemas. Claro, yo entiendo, ahora voy entendiendo muchas cosas del tema de esa revuelta del 76 de Cristo Rey, del vecindario ahí de ese momento. Vos estás contando que era provocador eso, y también era provocador que venga una profesora como Olga Blinder, se instale ahí en el Cristo Rey y empiece a hacer una educación que aprendimos. Yo no di el primer grado, no di clases en el aula, di clases en la calle. Fuimos clases, zumbábamos, mirábamos los árboles, conocíamos al farmacéutico de la esquina, ahí a don Calabrese. Calabrese, el de la Sí. esquina. Hablábamos con el, digamos, mercados, le conocíamos Instituto Anamir. al despensero. Claro, aprendimos a sumar en la calle y eso es algo muy particular. Sí, eso es cierto, es importante. Nosotros empezamos a salir también afuera de un principio, ¿verdad? Y no quiero saber qué ha sido para Stroessner pensar que andaba rondando el barrio, ¿verdad? Él rondaba el barrio, la zona, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos un profesor Lino Pedersani que nos llevaba al río y estábamos Y quiero viendo contar a Lino, ciencia. con todo cariño a Lino Pedersani, Sí. una gran persona, Lino Pedersani y su señora también, Problema. Sí. el profesor Pedersani. Con Armodio, que teníamos que salir afuera para hacer nuestros dibujos, a trabajar con arcilla, con las propuestas que teníamos de parte de para salir, para hacer entrevistas con los grandes artistas, Olga Blinder, en la música, que era el profesor Sí, Miranda, José Luis Miranda. nos decía ir los domingos, Luis Arán, Pero ayudante. Luis Arán la era el ayudante. anécdota más simpática es justamente que Luis Arán era el ayudante de cátedra de José Luis. José Miranda. José Luis Miranda. Y con él dábamos clase y los dos éramos pendejos, o sea, todos éramos pendejos. Creo que ahí está, que está la bolilla Éramos sobre jóvenes. ruedas. Creo que ahí está, y justo estoy buscando un Tesla eléctrico. Bueno, pero retomando un poco, Tony, Sí, el sí. tema, yo creo que esa es la mayor contribución del CEPB. Primero nosotros que fuimos los directos beneficiarios, ¿verdad? Y yo hasta ahora lamento que eso no se haya implementado a Una nivel ocasión. nacional, ¿verdad? Era realmente llamativo que una profesora, por ejemplo, te dijera, yo no tengo toda la verdad. Vos podés buscar y puede ser diferente a la mía. Y yo acepto tu verdad siempre que vos me demuestres. Entonces, ahí estaba el compromiso en que si vos ibas a plantear algo, tenías que respaldarte. Tenemos una anécdota. Tuvimos la suerte de tener
profesores de la talla de, por ejemplo, María Teresa Gallano, doctora en física nuclear, creo que es la única del Paraguay hasta ahora. Y un día, dando clase con ella, no sé cómo salió, porque 2 más 2 son 4, y sale un compañero nuestro y le dice, no son 4, pueden ser 3 también. Y entró en corto, por supuesto, ella, ¿verdad? Y le dijo, si usted me demuestra, yo le acepto. Y vos sabés, Tony, y audiencia también, de que hay una fórmula matemática que dice que 2 más 2 son 3. Y le demostró. ¿Quién le demostró eso? ¿El alumno? El alumno, sí. ¿Quién fue el que te acordás del alumno? Carlos Iriba. Un excelente médico, es compañero nuestro. Le demostró. Y la profesora tuvo que bancarse. Le pasó la mano. Claro, tuvo que bancarse. Otra anécdota. ¿Vos sabés lo que es entrar en un curso de 30 chicos, por no usar otro calificativo, todos con las hormonas alteradas, y que yo como profesor empiezo la clase y te digo, a mitad de la clase te digo, Tony, a partir de ahora vos continuás la clase? ¿Qué implicaba eso? Que nosotros conocíamos de antemano el contenido de la materia que se estaba desarrollando. Entonces, la profesora se podía dar el lujo, y formaba parte del currículo, que ella decía, bueno, yo ahora me voy y me siento acá. Y a ver, Rolón, usted continúa la clase. O sea, él tenía que saber de lo que estábamos hablando. Qué importante eso. Claro, nosotros, en la educación tradicional, que estábamos esperando que la profesora diga, y eso era palabra santa. En cambio acá era una cosa, y cuando, ustedes se acuerdan cuando teníamos las famosas exposiciones en grupo, que antes de la exposición, unos días antes, el grupo que iba a exponer tenía que entregar el trabajo hecho a los demás compañeros. Entonces, los 5 del grupo nos levantábamos a exponer, y la pregunta. Los perros para joderte te decían, espera un poco, ¿qué quiere decir acá tal cosa? Porque el tipo sabía de lo que vos estabas hablando. ¿Entendés? O sea, que no era que uno se iba de una forma pasiva a esperar que te proporcionen información. Era fuerte, ¿entendés? O lo mismo, Raúl, cuando entraba, me acuerdo bien, la profesora de historia, la Teresita. profesora Bellasay, y decía, vamos a dar un examen, saquen los libros. Uno tenía un libro de texto, tenías 5. Sí. Saca los 5, los 10 que tengas. Lo mismo ahí no estaba la respuesta. ¿Dónde estaba la respuesta? En la comprensión que hacías del tema. En la investigación. En la investigación que hiciste. Acá, como decíamos, de estos dos superdotados del experimental para volver a decir que ahora, para una revista, un diario que quitó el ranking de colegio, está en el 4º lugar. Así es. Tony, y en ese punto te interrumpo. Sí, cuando señor. nosotros habíamos terminado el colegio, al 2º, 3er año de haber egresado, creo que la UNA emite un ranking de ingresos. Y el experimental tenía el 98% de ingresantes a la facultad en el primer intento. Acá dice Estela Caprencholi, matemática, Margarita Velilla, historia, el profesor Melo, geografía, Sí, señor. Neida Burgo, matemática, Luis José Luis Miranda, música, Pailalo, química, excelente maestro. Acá dice la locura, nuestro adorado padrino. Dice ¿quién sos? C330. Los hermanos Molina. Los hermanos Molina. Eh, Física, química. Filosofía, Borges. Le envío Borges. foto de mi promo 1984. Saludos a los ex del Castillo de Vidrio. Fui coordinador de disciplina, dice, en la semana del autogobierno de 1984. Bueno, yo fui el primer coordinador de disciplina del año 1975. el primero. De la semana. Y teníamos un gravísimo problema. Teníamos un compañero que durante los 6 años llegó tarde por la distancia. El tipo vivía en Villamora, te puedes imaginar, en el año 72. Lejos, ¿verdad? Y cuando ya salió la dupla que iba a ser digamos, los que íbamos a dirigir la semana de autogobierno. Pedagógico. Claro, el orientador pedagógico era Jorge Maldonado y yo el coordinador de disciplina. Entonces, ¿qué? Le lavamos la cabeza a este compañero para que por favor no llegue tarde esa semana.
Gracias por un mensaje así increíble saliendo de emocionados, ¿verdad? Porque Sí. es la primera vez que hacemos esto en el experimental para Brasil, ¿verdad? Sí. Este experimento. Tony, No. Tony, estamos esperando la anécdota de la señora Ah, Ana, Ana, del la viento. anécdota del viento, por Sí, favor. sí. Bueno, esa es una anécdota que nos afectó mucho a las chicas. El colegio estaba ahí en la loma, En la altura. descampado total, y el viento se paseaba a su gusto. Entonces, el uniforme era pollera. Y era todo se tenía que hacer todo un arte para bajar esa rampa. La cantina estaba en el subsuelo con la pollera. Uno no sabía si tenía que atajar adelante, tenía que atajar atrás, tenía que atajar al costado. Y así fue que con otra compañera comenzamos a hacer un poco ya insurrectas y comenzamos a ir con un pantalón vaquero. Uy, increíble eso. Esta historia es novelesca. O Con sea, pantalón es vaquero. parte de la historia de Ocasión Paraguaya. Sí, sí. Justamente Con pantalón. paréntesis, yo le dije a Marina, hoy tenés que escuchar, y me dice, no, yo no voy a poder, estoy llegando a Tailandia. Y bueno, ahí Bueno. tienen que entrar nomás a Gen en Vivo y ahí entrar desde Tailandia, donde esté Sí. ¿Cuántos alumnos del CPB Sí, están por el han mundo. estado Por el mundo. ¿verdad? Y bueno, entonces nuestro trabajo era entrar y pasar desapercibidas. A la hora del recreo, la cabeza así, ver si no estaban los celadores, entonces era zen. Y correr, porque el baño del profesor estaba enfrente y entrábamos ahí, ¿verdad? Ya estábamos ahí faltando otra vez, porque el baño era de profesores, no de alumnos. Hasta que por fin se dio el cambio y se aplicó la remera con el distintivo y se autorizó traer pantalones vaqueros. Que era, fue lo primero. Pero- Ustedes fueron Nosotros en el creo Paraguay. que fuimos la primera institución, porque en Sí, ese entonces, sí. salvo 2 o 3 instituciones, podían ir libremente vestidos durante las clases y tenían su uniforme de gala para sus fechas especiales, ¿verdad? Y nosotros no. Y otra cosa, nosotros no participábamos de los desfiles obligatorios, Sí. el Día de la Patria, nada. Y era muy lindo también que teníamos un calendario que vos ya sabías, el primer día hábil de marzo, así caiga un viernes, iniciaban las clases en el CPB. ¿Y el portugués qué tal? Bien, todo. ustedes. Bien. Sí, perfecto. Ahora, Joya, el En los años enfoque que Vírgula. ellos les dan, Vírgula. Coma, como en italiano. el enfoque que ellos les daban a la parte idiomática, o sea, ellos no pretendían que nosotros salgamos bilingües, conversando. Ellos lo que pretendían es que si nosotros teníamos un texto, podamos interpretar. Teníamos francés, portugués, inglés. Inglés. Eso se siguió después. ¿Qué colegio, eh? No, realmente, Esto se siguió innovador. después de todo el tiempo, porque cuando empezamos nosotros con el portugués, desde el jardín, por ejemplo, como idioma casi oficial, portugués, el español y el guaraní. Es un poco complicado, ¿verdad? Después estaba anteriormente el inglés, que es el primer grado hasta el 9º grado, el inglés, y el francés del 4º hasta el 9º también, y se podía elegir después los idiomas entre francés e inglés al final. ¿Por qué razón eso es del francés? Era porque teníamos un convenio con un colegio internacional de Balbones, que parte del año 2000, por ejemplo, para poder tener intercambios de alumnos. Y desde 2000... Finalmente vinieron como 6 alumnos y digamos 6 alumnos también allá durante las vacaciones de verano. Se iban nuestros alumnos y ellos venían, sus vacaciones de verano de allá, venían todos unos 3 meses más o menos estuvieron aquí. Qué increíble esta historia, porque, bueno, hoy, por ejemplo, el colegio español, el colegio francés español tienen esa misma francés, inglés, español y guaraní, ¿verdad? Increíble es lo adelantados que estaban ustedes Sí. en los años, a finales de los 60 y principios de los 70, ¿verdad? Es una historia que... Y bueno, y Brasil estaba muy ligado también a la diplomacia brasilera a Francia, ¿verdad? Pero El ritmo de clases Sí, también. Como sí. dije, comenzábamos el primer día hábil de marzo. Teníamos todo el mes de julio vacaciones, del 1 al Sí, 31, todo el mes. vacaciones. Y nuestras clases, si te habías aplicado, exonerabas desde el primer curso todas las materias.
quiere decir que para más, el 26, 28 de octubre, pues ya estabas de vacaciones, nuevamente. O sea, el concepto de exoneración era resulta que teníamos... Un promedio mensual. Teníamos exámenes cada mes, no como en los colegios que es cada trimestre. Entonces, todos los meses había una nota. Eran evaluaciones. Mingo, pero no era solamente un examen, era también la presentación del trabajo y era también participación en clase. O sea, no era una nota de un examen, ¿verdad? O sea, tenía una sumatoria de variables, digamos, para dar una nota. Adelantadísimo la época, porque esas evaluaciones antes no se hacían. Y vos tenías esa evaluación, tenías el examen, tenías una exposición, tenías el trabajo de grupo, y eran de todas las materias y todos los meses. Una pregunta, ¿psicología tenían un departamento de psicología ustedes, por ejemplo? No, en ese momento no. Todavía no. En su momento no, pero recién eso se implementó los departamentos de psicología, de orientación también, de 2007, 2008 en adelante, con una estructura pedagógica más adecuada al tiempo, que quizás para otra oportunidad sería bueno conversar. Te vas a reír, pero no se olviden, hablo del tema adelantado en ese campo fue el Cristo Rey, porque no se olviden que la facultad de filosofía y psicología de la Católica quedaba en el Cristo Rey, y ahí ya empezó el primer módulo de psicólogo para el colegio, ¿verdad? Sí. Pero quiero decirte algo fantástico que tiene que ver con la modernidad de la arquitectura en el Paraguay, la modernidad de la arquitectura en la educación paraguaya. Eso que contaba vos el viento, vos contar el tema de la pollera. Nunca voy a olvidar, permítame contar esto antes de irme al corte de la historia. Tenía un compañero que el abuelo era, ustedes lo han conocido en Sajonia, el ingeniero Optaciano Antunes, que era de Caraguatay. Sí. Y bueno. Vecino, bueno. Mi compañero, el abuelo, era estanciero en Caraguatay, y lo único que quería que su hijo, nieto, entre en el Cristo Rey. Él vivía en Sajonia y vino de Caraguatay, su nieto, mi compañero. Y no se olviden que también que la modernidad llegó al Cristo Rey con los grandes ventanales. Entonces, eso para escribir la historia, como esta misma historia. Y un día entra la profesora que era muy, muy dura, la profesora, la hermana de Álvarez Blanco, ella se le decía Viborita, la profesora Álvarez Blanco. Y Antunes abre el gran ventanal y justo viene un viento fuerte y la profesora abrió la puerta y le voló todo, le echó del colegio. Le mandó a echar del colegio por el viento. El viento que traía la modernidad en la arquitectura. Está bien. ¿Por qué saliste del colegio? Por el viento. Por el viento, pero increíble esto que estás contando el tema del viento. No, era de terror. Pero hay tantas historias que contar, que contar en estas anécdotas, porque son parte de la historia, ¿verdad? No nos quiero ni pensar todas las historias del vecindario del estadio, ¿verdad? También. Bueno, en el libro Sajonia, que escribimos, está la historia, los vecinos del estadio, que no se consideraban los vecinos de Sajonia, se consideraban vecinos de los Pangracio, Lucy Jovine, que cuenta la historia de cuando el doctor Pangracio, el papá de Osvaldo Pangracio, le llevaba a todito, conseguía la llave del estadio y entraban a jugar a la cancha entre semana. ¿Cómo se llama? El encargado del estadio era el famoso caporal Rivarola, ¿verdad? Y sus hijos entraban a la escuela de Perú y nosotros también íbamos a chutar en el estadio antes, ¿verdad? Entre semana, ¿verdad? Entre semana, claro. Historia. Raúl, pues acá, la gente, tengo que poner acá abajo esto. Raúl, acá hay muchos mensajes y ya sabes que pidió un Tesla. Serafini pidió un Tesla. Increíble lo que ustedes están contando. Eso que contaste vos, toda esta historia de esa semana de la educación. Autogobierno. Sí. Pero son cosas impensables y son cosas impensables hoy día con el nivel que tenemos. O sea, es impensable que un profesor te diga, mira, vos me podés discutir si es que me demostrás que tenés razón. Eso no existía, y menos en esa época, ¿verdad? O sea, y uno cuenta y tal vez no te crean, ¿verdad? Es cierto. Pero lo vivimos. Pero lo vivimos, exactamente. Exactamente como con un chico que egresó del colegio y me dijo, yo vine a un experimental y aquí no me juzgaban porque tenía un campeón chino. Podía vestir de una manera diferente, sencilla, y no me juzgaban por eso.
Y es lo que actualmente está cambiando mucho en todos los colegios. No importa que sea el nivel del colegio. Si es el nivel bajo, igual también exige a los chicos para que tengan un estatus mayor, ¿verdad? Y tendría que ser totalmente diferente en esa parte de la educación. Sí, sí. Bueno, un corte. Acá hay tanto por hablar. O sea, estoy acá escuchando historias que salen tengo acá para rato para escribir para todos. Bueno, y quiero contarle que mañana, hablando del tema de la educación activa, mañana, el diario del domingo escribo un artículo desde el patio de Ramón y Cardoso. Es la historia de la nieta de Ramón y Cardoso, que es profesora de danza y fue la primera mujer que hizo danza en Sajonia, que es María del Carmen Ávila con su academia Ana Cristina, y cuenta su historia. Y hay una foto histórica por el fotógrafo que quitó la foto, por la casa de quién era y por qué hizo esa foto ella en el aljibe de su abuelo, nada más y nada menos que Ramón y Cardoso, en la calle Manuel Domínguez, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el tema el tema de la escuela Perú, ¿verdad? Uh-huh. Que contabas, ¿verdad? ¿Sabes qué es el lujo de pasar de una escuela como la escuela Perú al experimental? ¿Cómo se llama? Impagable, realmente impagable. Realmente. Bueno, un corte, acá estamos, al último corte, estamos acá con los muchachos del experimental Paraguay-Brasil, Rolón, Ramírez, Mingo Florentín, ahora antes le llamábamos Pedro Florentín de Mestre, ahora es Mingo Florentín. Simplemente Mingo. La señora Ana Ascurra, una de las primeras chicas recibidas en el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, y nuestro amigo Raúl Velilla, que está acá entre Monte Carlo y Universo y Gen, haciendo este programa que es Clase A, el programa sobre ruedas, que tiene que ver contigo. Fuiste un innovador en tu momento, te gustó la mecánica, ¿verdad? La verdad que sí. Y fue todo idea de un hijo mío, lo más simpático todavía. Pero ¿te acordás que cuando terminamos el colegio, los muchachos se sorprendieron que vos te fuiste a estudiar agromecánica? Todo era ingeniería, medicina, y ese fue a estudiar agromecánica. Conste que después fue mi alumno en el primer curso de psicología. En psicología. Y es psicólogo también. Y es genial. Esa es la plasticidad que nos da la educación contemporánea, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí. Bueno, un pequeño corte. Estamos acá hablando de los recuerdos del experimento. Hoy ya recuerdos del viejo, moderno Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Volvemos enseguida con más Cuadernos de Barrio. Estamos esta tarde aquí en estos Cuadernos de Barrio haciendo estos recuerdos del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Bueno, que pareciera que fuera acá hace poco tiempo nomás, pero ya pasaron 50 años. Y no solamente hablando de la arquitectura, que es parte de la modernidad de la arquitectura latinoamericana, la contemporaneidad tiene que ver con el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, ese castillo de vidrio que queda en Itapueta, y también la historia que ellos van contando de esa educación contemporánea. Y quiero escuchar acá, vamos a poner las imágenes de fondo del colegio, y quiero poner esta pieza musical emocionante que vamos a escuchar mientras me ponen ahí de fondo las imágenes de fondo, pongan pantalla completa. Así es el del programa cuando es en vivo, totalmente en vivo acá, porque cuesta mucho hacer en vivo televisión y radio al mismo tiempo. Y vamos a poner las imágenes ahí mientras yo ahí, ustedes avísenme y yo voy a poner una música que es emocionante. Y después ellos van a cantar su himno. Eso ya lo prometemos. Van a cantar su himno ellos también acá en este programa que hacemos emocionante para mí. Ahí está. Vamos a poner el fondo ahí. Ponemos esto. Ahí está. Ahí. Del río Paraguay buscamos con alegría un distintivo ideal, verdad, belleza y virtud.
es nuestro blanco final, para el bien de los hombres y gloria del Paraguay. Los amigos profesores nos invitan a seguir el camino en el que lucen la belleza y la verdad, y con sus ejemplos vivos de verdad nos orientan hacia el bien y la virtud. Y así vivimos contentos a trabajar y a estudiar en el castillo de Mitrio, cerca del río Paraguay. Viva el CPB, nuestro segundo hogar. Viva nuestros profesores y viva el Paraguay. Este himno fue escrito por Dani Alves, el primer orientador pedagógico que tuvimos en el Colegio Experimental Paraguay, que instaló también el símbolo del colegio, la insignia del colegio, y tuvieron que presentar con los primeros 27 alumnos, creo que estuvieron la primera promoción. Y empezaron a cantar. Justo en el momento en que también empezó la Olimpiada, porque empezaba la Olimpiada entre los 27, el fútbol de salón, un montón de cosas que son la época, no sabemos, pero y está escrito y está también la firma de los alumnos que participaron de ese momento. Qué increíble, es emocionante. Raúl, la seguí vos, por favor. No, la verdad que el experimental tiene tantas aristas interesantes y desconocidas, ¿verdad? Y yo lamento muchísimo que este modelo no se haya replicado a nivel país. Yo ya le dije muchas veces eso al ministro Apaí Ramírez. Ese modelo es realmente una pérdida de oportunidades, digo yo, ¿verdad? Porque era una enseñanza transformadora en todo sentido, en todo sentido. Y como decíamos fuera de micrófono, también en el experimental se instalaron o se instauraron las Olimpiadas, ¿verdad? Que eran competencias por colores. Por colores, exactamente. En un principio eran 2 colores nada más, ¿verdad? Cuando éramos pocos alumnos, el color verde contra el color amarillo, en muchísimas disciplinas, ¿eh? Sí, en todas. En todas prácticamente. Y bueno, era un momento muy especial, ¿verdad? Porque como todos jóvenes éramos muy competitivos y fanáticos, por supuesto, de los colores. Así es, Velilla exclamaba, viento macho. No quise decir eso, pero exactamente. También usábamos viento macho. También usábamos las polleritas y debajo un short blanco. Y teníamos un compañero de apellido Tomás, y que normalmente le llamamos Tomacho. Era como bien Tomacho. A ver qué hace. Era bien Tomacho. Para disimular. Mi mamá también era de la promoción 75, yo del 2004. Soy la primera intendenta de la ciudad de niños del turno tarde. Mi promoción fue la que dio inicio al turno tarde en el CPB. Ella se llama Andrea González. No, era nuestra promoción. No, de 75. Ah, la hija de Blanca. Okay. Ah, la hija de Blanca. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Saludo a Blanca. Porque después de eso, aprovechando, hay muchas historias que... Lloré, acá dice Cristina Carrera, lloré de emoción. Ah, sí, Cristina Carrera. Cristinita Carrera. Estaba muy ligada a nuestra promoción. Viendo mis recuerdos, hay como 50 mensajes. Viendo recuerdos de mi amado colegio maravilloso CPB. Saludos de República del Luque, de donde íbamos con mi hermana a las 5 de la mañana para llegar a la hora. Soy la promoción 87. Eso le superaba a Melius. Esa le superaba a Melius, realmente. Bueno, tenemos que ir, ya verdad, estamos por sobre la hora lento, porque hay fútbol después.
Fabuloso programa. Genial, gracias por todos los mensajes. Añua, Barete, Raúl, Ana, Pedro, Emiliano y Rubén. Dice, miles de mensajes. Mi mamá es blanca, dice esta chica. Sí, La hija blanquita. ok. Blanca Benítez. Bueno, esto va para mucho más. Pedro Florentín de Mestri. Segunda parte. Mingo. Mingo Florentín. Mingo, a secas. Orgullosa del CPB, asesorando hace años al mejor ministerio del PE, sirviendo a mi país desde adentro. Actividad nada fácil. Eu te amo, CPB. ¿Quién sos? 330, dice. Luz mía. Asesorando al colegio. No, lo que pasa es que todos teníamos números nosotros a medida que uno pasaba el primer curso, el séptimo grado, ahora El del número primer de grado, adelante el indicaba número- tu año. Sí. Yo era 16. Sí. Al pasar al segundo curso era 2.16, al tercero era 3.16. Y lo más simpático es que ahí no había decirle a tus padres, todos luego sacamos mal la nota. Porque el boletín estaba en la nota de todo el curso. Estaba la nota, estaba la calificación, estaban las Sí. ausencias, estaba la conducta. Entonces, eran 2 hojas y ahí estaban los 30 chicos. No puede decirle, le aplazaron a todos. No. La profe luego, no. Parece que no menos 10 porque ya tienen entrar los de fútbol acá, hay partido ahora. Pero, por ejemplo, el jefe máximo de la telefonía más importante de Paraguay es un alumno del CPB. Por ejemplo. Hay alumnos del CPB, vamos a decirle, extendidos en el mundo y en Sí. cargos Importantes. Esperanza. Sector privado y sector... Esperanza Martínez Sí. fue CPB también. Bueno, tenemos que ir. Amalia ya me está dando la orden. Dentro de 2 minutos vamos a ir. ¿No? O me das más tiempo. No, ya no. Tenemos que irnos La menos 10. currícula no queda, Sí. quedó la Pero vamos a dejar currícula. esto para otro programa más, estimado. Tenemos mucho más todavía. Tenemos muchísimo Rolón más todavía. Ramírez, Mingo. Mingo a seca. Mingo a Mingo a seca. seca. Ahora Ana y Raúl Velilla, el vecino de acá de Universo, del mismo vecino de al lado. piso. No, en este edificio, el edificio está lleno de subidas y bajadas, tiene muchos desniveles. Y lo único que estamos en el mismo nivel acá es Monte Somos Carlo nosotros. Esta sala histórica, porque esta sala histórica tiene, por esta sala pasaba en radio, la primera radio de la mujer paraguaya, FM, pasó Radio 1, pasó esta salita tiene mucha historia en su medio siglo de vida. Y él fue y vino, hizo el esfuerzo por estar al mismo tiempo su programa Monte Carlo, está haciendo el programa acá ahora en Universo TV y por GEM. Gracias por estar acá y ahí siguen llegando los mensajes. Parece que el próximo sábado tiene que estar acá el ingeniero Avente y Toto Rojas por el tema de la historia de la historia de los árboles paraguayos. Va a ser el próximo sábado Mira. con la historia que ellos tienen bien clara la película. Toto Rojas también está trabajando para un gran edificio que va a ser el más gran arquitecto del mundo en la esquina de Mariscal López y San Martín y República Argentina. Va a ser una torre gigante ahí, Mira qué un bien. banco va a ser, y ellos están trabajando, ellos están mudando los árboles históricos del lugar dentro del mismo predio de la esquina de acá de Mariscal López y San Martín. Qué bien. Gracias, Tony. Nosotros como Promoción 75 también estamos iniciando la coordinación de los festejos de los 50 años justamente que se van a dar a finales de año. Y bueno, la idea es un poco transmitir también todo lo que vivimos como alumnos y compañeros durante esos 6 años maravillosos que tuvimos la oportunidad de compartir. Así que ojalá tengamos nuevamente espacio en tu programa. Todo, por supuesto que vamos a seguir esto. Tenemos para rato. Para rato. ¿Por qué dice orgullosamente exa de la turquesa? ¿Cómo se ve? Por Por el la color de la remera. La remera. Sí, la remera. Más o menos Sí. este color, por eso viene Sí. con este color. Turquesa. Sí, Eh, Raúl tiene mucho que hablar sobre eso, como Sí. empezó con eso la remera. En otro programa, Tony, te Esto comentamos. va para más. Esta charla fue tan amena acá, tan amena, ¿verdad? Esto es un laboratorio de radio y televisión. Esto hacemos aquí. El 23 de marzo van a ser 6 años que yo vine de la radio, de la vieja radio, de la calle Choferé del Chaco acá, a este edificio, antes de la pandemia en el 2019.
Gracias al profesor Ramírez, gracias Raúl Velilla, Gracias. gracias Mingo Florentín. Vamos a llamarte Mingo de Mestre ahora, para hacer un nombre así medio... Gracias Rolón, licenciado Rolón, ¿verdad? Ingeniero Rolón, y Ana Azcurra, la representante de tantas mujeres del CDPB, ¿verdad? Así, bueno, que sufrimos con el viento. Sufrimos con el viento. Y esta historia, la historia no, acabamos de juntar dos historias de la modernidad en la arquitectura con el viento. La historia del CPB y la historia del pobre Antunes de Cristo Rey, que tuvo que irse del colegio porque voló todo lo que tenía. El viento le sacó. Al abrir el ventanal gigante, ese allá arriba de Cristo Rey, voló todo lo que tenía la profesora chiquita Álvarez Blanco. Hasta mañana, que lean por favor esta historia desde el patio de Ramón Indalecio Cardoso en el diario, o nos vemos el lunes a las 21 horas en Universo TV. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.